muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en este programa Rostros y Huellas, y queremos que ustedes como audiencia puedan cada vez acercarse mucho más, no solamente a los personajes ciudadanos en el campo cultural, en el campo académico, sino también en el campo político, porque yo creo que es interesante e importante todas aquellas aristas personales de la interioridad de quienes también desarrollan y protagonizan los hechos políticos, tanto en la provincia de Loja como en el cantón. Así que tenemos ya la grata presencia del doctor José Bolívar Castillo Vivanco, quien creo que para la mayoría de la teleaudiencia es conocido, y vamos, por supuesto, a manejarnos por el lado que habíamos conversado. Gracias por venir. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Castillo. Le pido disculpas porque vengo del sector rural. Así me dicen. Entonces no estoy precisamente... Por ahí. Pues sí, por todo eso. Esta es una entrevista casual. Ya, en realidad, ¿no? En el fondo, y así lo vamos a tratar porque ese es el sentido, ¿no? Nos está acompañando Maluli Fernández, que es nuestra compañera de equipo aquí en este programa. Bueno, doctor, sabe que a veces la gente se pregunta, muchísima gente naturalmente lo conoce ya en el aspecto político, porque yo lo he visto en la palestra política continuamente, y es natural que siempre embanderado con su pensamiento, con la forma de que tiene usted de trabajar. Pero sin embargo, a veces la pregunta dice, ¿quién es el Chato Castillo? No sé, ¿de dónde viene? Mucha gente no lo sabe. Entonces, revisando un poquito los archivos, bien, y como yo lo he escuchado igualmente en la radio, mucha gente sabe que viene de esta tierra hermosa de Catacocha. Así es. Viene de dos personas como Juan José Castillo Celi, sí, claro, ¿no? Tenemos entendido que su padre inclusive fue vicepresidente de lo que se llamaba el Consejo Provincial en ese entonces. Así es. ¿Fue por allí que le nació la vena política, doctor Castillo? Sí. ¿O se le pegó después? En realidad no, así es. O sea, yo viví desde niño las inquietudes políticas de mi padre. Y él siempre nos decía, no es solo necesario cuidar el camarote, sino también cuidar el barco y sobre todo hacia dónde va el barco. Porque eso de cuidar solo lo que pasa de la puerta de calle de la casa para adentro, o de la puerta del trabajo para adentro, y no fijarse el contexto social, es un acto, yo no diría de confianza, es un acto de ingenuidad. Entonces, bueno, él sí nos hizo ver a nosotros, a mi hermano y a mí, la necesidad que todo ciudadano tiene, el deber que tiene el ciudadano de participar, de intervenir en la política. Fue allí cuando le nació el tema de estudiar sociología. Bueno, le digo que el doctor Pío pues tenía su casa diagonal a mi casa. ¿Y le prestaba los libros? Me prestaba libros de repente. Y una que otra vez iba a la tienda de mi papá. Entonces yo, siempre me vendieron una imagen del doctor Pío, mi padre tenía un respeto, un cariño enorme. El doctor Pío Jaramillo Alvarado, para que de pronto Pío Jaramillo Alvarado, claro. Y entonces, claro, ya comencé con las lecturas de sociología. Y entonces a mí no me interesaba estudiar el derecho. Yo después llegué a ser abogado, pero a mí me interesaba el contexto social que hace el derecho. Porque usted sabe que la norma jurídica no cae del cielo, pues, brota de un contexto social. Es decir, es la sociedad, son las relaciones de poder de una sociedad las que crean la norma. Entonces para mí lo importante era ser sociólogo. Y claro, en ese entonces las universidades no tenían sociología. Así es. Y yo tuve que entrar en derecho. Doctor, si bien los jóvenes siempre tenemos ese espíritu de revolución, ¿usted tal vez en algún momento se ha catalogado como un revolucionario o se encuentra dentro de esta ideología de izquierda? ¿O cómo ha sido su pensamiento o la evolución de su pensamiento en cuanto a la formación ideológica? Verá, la simplonada esa de izquierda o derecha, yo un poco la veo con bastante desprecio, porque en el fondo es una simplificación buena para clichés. No creo en los maniqueísmos. No creo en maniqueísmos. La lucha es por la equidad. Y entonces, ¿quiénes son de izquierda y quiénes son de derecha? Viene de la época de la Revolución Francesa. Los de izquierda eran los que no querían la monarquía y los de la derecha los que querían que vuelva Francia al sistema monárquico. Pues en un régimen como el de Cuba, probablemente los de izquierda son los que quieren que cambie esa estructura de poder y los de derecha son los que quieren seguir flotando encima de... Pero este doctor Castillo le nació justo cuando se estaba estudiando en la Universidad Católica y en esa temporada estaba la Junta Militar. Claro, y nosotros en la Universidad Católica, bueno, le cuento, yo fui enviado a estudiar en Quito a la sección superior del colegio.
por mi padre. Yo estuve hasta finales de tercer curso en el colegio La Dolorosa, La Dolorosa, ¿no? Después se llama La Salle, pero entonces era simplemente La Dolorosa. Primero la escuela, los hermanos cristianos, luego el colegio La Dolorosa. Ángel Rogelio Loaiza, José Vicente Guiguren, bueno, tantos profesores inolvidables de esa época, ¿verdad? Y a la sección superior me mandaron al colegio de los jesuitas en Quito, al San Gabriel. Una formación religiosa. Y una formación, además, política, porque los jesuitas eran tajantes. Aquí nosotros formamos líderes. No queremos nada de mediocridad, nada de tomar la forma del recipiente que nos contiene. Déjenle al agua sucia o al lodo que tome la forma del recipiente que lo contiene. Acá tiene que haber convicciones y compromisos y convicciones. Esa es la formación de los jesuitas. Entonces yo aprendí desde ahí a vincularme al aspecto político. Recuerdo la Cruzada Social, José María Egas, con quien fundamos después la Democracia Cristiana, nos indicaba, por ejemplo... Antes de pasar a eso, doctor Castillo, perdónenme una partecita, un detalle, que de pronto es importante que la gente lo conozca. Cuando usted habla de la Cruzada Social, resulta que tuvo una pequeña anécdota, cuando inclusive usted narra, algún medio que estuve consultando, que les habían pedido los hermanos que vayan a buscar piedras para construir casas. Así es. ¿No? Los padres jesuitas. Ustedes se fueron a buscar estas piedras con sus... Ah, no, hicimos mingas y juntamos gran cantidad de piedras. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y volvimos a vacaciones y encontramos que las piedras sirvieron para hacer los garajes de los curas. Ustedes les recogieron las piedras y estos hicieron garajes de los curas. Donde ahora es la Policía Nacional, ahí en el Filosofado, San Gregorio. Y entonces armamos el reclamo, eso no puede ser, nosotros queríamos hacer un programa de vivienda para los pobres en la zona de las casas, arriba subiendo al Pichincha, ¿no? Y nos utilizaron, entonces protestamos por eso, y claro, hubo rebeldía, y claro, a nosotros nos hicieron problemas. Yo recuerdo que yo gané un concurso de oratoria, presentándome con un libro que debe haber sido buen orador, que no era bien visto, que era Huasipungo de Jorge Casa. ¿Cómo no? Con todas las implicancias sociales y respecto de la iglesia, y el sistema patronal, ¿no? Entonces ya se incomodaron muchos de los profesores. Pensaron en que yo tenía que salir de ese colegio porque no estaba bien, yo ahí estaba generando, tanto que cuando yo quise matricularme ya a la Universidad Católica para seguir Derecho, me obligaron a firmar un compromiso. Exacto, claro. Por el cual, compromiso que obviamente, lástima, no lo incumplí. ¿Le negaron la matrícula? No, después me negaron la matrícula. Yo entré, pero firmando un compromiso que no habíamos de hacer política, ¿no? Que estaremos totalmente separados, que queríamos exclusivamente al estudio, en fin, se firmó un compromiso. Doctor, usted ha vivido, y con lo que nos comenta y como hemos podido leer, desde siempre la política y este arte de servir, este arte de trabajar por las personas. ¿Usted qué considera que es un elemento negativo para las personas que ingresan a ella? ¿Cuál considera usted que es el peor error que se puede hacer en política? Vea, lo peor que hay es la mentira, es el engaño, es la traición. Eso es muy duro, porque... ¿Usted lo ha vivido? Lo he vivido y muchas veces, y es muy duro saberlo. Entonces, en determinado momento la gente lo que quiere es flotar a favor de la corriente, sacar tajada, obtener posiciones, y cuando ya las obtiene, pues se olvidó de los compromisos que tuvo y quiere hacer su espacio propio de tipo personal. Esto es terrible. Yo creo que la ciudadanía, este tipo de actitudes, tiene que sancionarlas. Si la ciudadanía no las sanciona en las urnas, que es donde debe sancionarlas, entonces se está creando una escuela de que así mismo es la política y que así mismo debe ser. Y eso no puede ser. Doctor Castillo, cuando uno habla, por ejemplo, de lealtad, a veces, claro, no solamente está en el campo de la política, sino también, por ejemplo, en el campo del trabajo. ¿Cuál fue su primer trabajo? Bueno, ¿cuál fue el primer trabajo que tuvo usted? Bueno, le cuento que ya después fundamos la Federación de Estudiantes de la Católica, sacamos manifestaciones contra la dictadura, me negaron la matrícula en la universidad, tuve que venirme a estudiar acá, ¿no? Vine a Loja. Entonces, cuando me vine a la Universidad Nacional de Loja, ya me dijeron que yo era agente de la CIA, porque habían leído que el libro de Philip Bajie
Isabel Robalino, que era la directora del instituto, y que escribió claro, Isabel Robalino, la doctora Isabel Robalino, una mujer de izquierda, revolucionaria, igual que lo que es Teresita, muy preocupada, sector social, pues la había incluido en el libro de Philip allí, y yo trabajaba con Inés. Bueno, pero de pronto había una razón, porque recuerde usted que de las propias declaraciones de Philip allí decía de que inclusive la misma CIA promovió la creación de movimientos de izquierda. Los de extrema izquierda sí. La CIA creó movimientos de extrema izquierda. Claro. Eso sí, porque en este mundo redondo, querido amigo, se llega a Occidente por Oriente, o a Oriente por Occidente. Es la verdad. Entonces los grupos de extrema izquierda... también se llega a la Argelia por Motupe. Exactamente. Los vamos de la Argelia amarillos de Motupe, que ahora son verde limón en la Argelia y color lila, turquesa en Motupe. ¿No es cierto? Entonces, hablando del trabajo, bueno, mi primer trabajo fue en la Junta de Recuperación Económica de Loja y Zamora. El doctor Rengel fue el que me llamó a colaborar ahí, cuando yo era estudiante de la Universidad Nacional de Loja. Y fui promotor de desarrollo comunal, promotor artesanal y de desarrollo comunal. Ahí se fundaron algunas cooperativas. Se fundó la cooperativa Sicol de confecciones, Cooperativa Industrial de Confecciones Loja. Se fundó la cooperativa de Carpinteros San José, que es de las únicas empresas comunitarias que aún subsisten en el Ecuador, que son propiedad de los propios trabajadores. Y con éxito, verá. La cooperativa San José, este rato debe ser dueña de alrededor de sus 2 a 3 millones de dólares. Claro, que es una empresa bastante considerable. Estamos conversando con el doctor José Bolívar Castillo y realmente es muy interesante lo que estamos escuchando. Así que vamos a tener más y vamos a entrar en otros ámbitos también muy interesantes luego de un corte comercial. Sigue de pie, vamos a crecer sin retroceder. Es tu elección, tu libre posición. Si eres de aquí, sabes dónde quieres ir. Sigue adelante, sigue de pie. Yo busco crecer y lo mío es administración turística. Momento para pensar y elegir. Sigue adelante, sigue de pie. Tecnológico La Castellana. Si buscas crecer, este es tu lugar. Vamos a ir. LOCSA es más. Somos un colectivo con conciencia cívica que pretende potenciar participación ciudadana en la democracia en la gobernanza a través de la política tradicional, cumpliendo un rol propositivo y veedor a través del uso de TIC y redes sociales.
años y quiero cambiarlo. Gracias por regresar con nosotros nuevamente aquí en su programa Rostros y Huellas. De hecho, la trascendencia de las personas que están haciendo política aquí en nuestro país, en la provincia y en Loja. Es importante conocer qué es lo que piensan, qué sienten las personas que hacen política, porque naturalmente son gente de carne y hueso, no solamente son personas que están en los medios de comunicación o que están hablando solamente junto a micrófonos. Así que en eso estamos justamente esta noche con el doctor José Bolívar Castillo, conociendo un poco también las aristas interiores de muchas actividades y del trabajo político. ¿Qué piensa la familia cuando José Bolívar Castillo sigue adelante con el tema político? ¿Ya se acostumbraron o todavía suele existir a veces quizás resistencia? A veces dicen, no, también tiene que descansar, qué sé yo. ¿Qué piensa la familia en eso, doctor? Bueno, ellos saben que yo soy político por vocación y por formación. Cuando a mí me dieron una beca para ir a estudiar en universidades alemanas, yo podía haber escogido Derecho Internacional, Diplomacia, podría haber escogido, pues, qué sé yo, Economía, podría haber escogido muchas ramas, ¿no? Banca, qué sé yo, ¿no? Y escogí Sociología. Le cuento que a mi papá le inquietó un poco eso. Se preocupó un poco, porque claro, él decía, está bien, el doctor Pío es una gran persona, pero él se formó ya después de que fue abogado, ya tenía, pero ¿quién te va a pagar, hijo, para ser sociólogo? ¿Qué significa eso? ¿Qué va a ser de sociólogo? ¿Qué va a ser de sociólogo? Entonces, yo fui a estudiar Sociología. ¿Por qué? ¿Pero usted qué le dijo? Yo le dije, es que la Sociología es la que aporta las bases científicas del trabajo político. Si no está ¿Todavía no se daba cuenta que usted iba a ser político o ya se dio cuenta? No, él se daba cuenta. Él se daba cuenta, pero sí le preocupaba un poco el tema. Porque él decía, si te has ganado una beca gubernamental para estudiar en Alemania, aprovechala para una carrera que esté altamente remunerada, pues. No precisamente una carrera que como que la gente duda de para qué mismo es, porque hasta ahora mismo hay mucha gente que no entiende para qué es la sociología. ¿No? Y esto es perfectamente inútil. Muchos pueden decir, encontró el trabajo en la política. Encontró el trabajo en la política. Y la política, ojo con esto, es un trabajo, ¿no? No es únicamente un hobby. A mí me producen desprecio aquellas personas que dicen, yo no necesito la política, yo no vivo la política, yo soy un empresario exitoso, tengo mucho dinero, ¿no? Y entonces yo entro en la política, chusma, ¿no? Como una especie de hobby para hacerme el filántropo y preocuparme de los menesterosos. Haciendo la reflexión al revés, doctor Castillo. Mucha gente también opina, para mí muy estratosféricamente, de decir, un político no necesita ganar un sueldo. Es como pedirle entonces a los periodistas, por ejemplo, entonces que también trabajen gratuitamente. También pídales a los sacerdotes que trabajen gratuitamente. ¿Qué opina? O pídales a los poetas que trabajen gratuitamente, o pídales a los músicos que trabajen gratuitamente. Es que hay una forma de cosificar las relaciones humanas, de analizar de una manera tan brutal las cosas, que piensan que producir es únicamente producir maíz, leche, mesas, carros, casas.
telas. Existe el prejuicio. No. Hay que producir bienes o servicios. Van a sentarse. Entonces existe ese prejuicio. Pero por supuesto, lo importante es de que sí existen políticos que también trabajan. Maluli creo que tiene alguna inquietud. Sí, bueno, en realidad, o un aporte que tal vez se los está catalogando como políticos, pero en realidad la política es la acción que de una u otra forma nosotros realizamos en los escenarios o en lo que nosotros realizamos diariamente. Somos quienes participan en política y quienes llegan a ocupar algún puesto, son servidores, entonces por ese trabajo tienen que ser remunerados. Entonces muchas veces, y es cierto, hasta pasa en los músicos, pasa en las personas que hacen cine. Ya habíamos tenido en un programa anterior, conversado con un cineasta que decían que creen que hacer esto es fácil o que se lo debe hacer de una manera gratuita. Todo trabajo y todo lo que implica esfuerzo y el darse, y si es un trabajo, pues tiene que ser remunerado, y tal vez es en este mal llamado concepto de el político. Es un servidor que por ello tiene que ganar por lo que está haciendo. Vea, ninguna sociedad funciona, ningún país funciona, si no hay una buena conducción política. Y permítame decirle también, ninguna ciudad funciona, si no hay una buena conducción política. Porque es así. De repente, doctor Castillo, sirve el ejemplo de que, por ejemplo, perdón la redundancia, sirve el ejemplo de que los ciudadanos decimos no, la política, yo no vivo de la política, pero sin embargo mañana, a través de actos políticos, por ejemplo en un cabildo o en un congreso, nos toca pagar impuestos. Entonces nos involucra en la vida. Pero sin embargo, para no salirnos de lo que le había preguntado, lo veo que está con su hijo mayor, veo que están... Mis dos hijos están aquí ahora. Ya, lo están por Navidad. Entonces, sí. Definitivamente usted tiene el apoyo completo para seguir adelante en su vida política. Sí, siempre. Mi esposa, mis hijos, mis familiares, siempre han comprendido y han valorado lo que es el aporte que yo he podido dar a Loja y al país desde el ángulo de la política. No existe. También lo he dado, también he trabajado como profesor universitario en lo académico, también he trabajado como investigador social. De paso le digo, eso sí es un hobby para mí, ¿no? También yo sé lo que cuesta producir un litro de leche, ¿verdad? Ahorita la mantengo, me encanta ese tipo de trabajo. Estoy emprendiendo ahorita en la crianza de cuyes para poder aprovechar al máximo lo que queda del manejo del huerto y lo que queda de hierba excedente y todo esto. Doctor Castillo, cuéntenos un poquito el tema de la finca, porque claro, no faltan la curiosidad de las personas. ¿Cómo llegó? Entiendo yo que inclusive sus padres tenían propiedades. Ellos. ¿Cómo obtuvo esta finca? Mi padre, pues, cuando decidió venir de Catacocha a Loja para cuidar la formación adecuada de sus hijos, él vendió su hacienda allá y con su dinerito compró esta finca en Zamora Huayco. La compró esta finca. Recuerdo que la compró el año 1950 o 51, fue en 280,000 sucres, imagínense. Claro, 280,000 sucres. Pero claro, en ese tiempo era mucho dinero. La hacienda que él vendió, la vendió en 350,000 sucres. Y era una hacienda que tenía una producción muy importante, ganadera, etcétera. Bueno, entonces, él compró esa finca y compró su casita en San Sebastián. Yo heredé, ¿no? Con mi hermano nos repartimos los bienes y yo cogí la finca de Zamora Huayco. Y esa finca de Zamora Huayco a mí me sería un gran negocio si es que yo pudiera conseguirme unos cuantos que me le cambien el uso de suelos y urbanizarla, porque entonces sacaría mucho dinero. ¿El uso de suelo de su finca cómo está? Está en zona de protección de las captaciones de agua, como zona de reserva, y le llaman zona de amortiguamiento del Parque de Podocarpus. Es decir, la ciudad no puede crecer más allá de la convergencia de la quebrada de Pizarros con el río Zamora Huayco. Entonces, yo debo respetar esa norma. Por eso no puede ser... Yo me mantengo muy feliz de chacarero. Alguien me decía que me parezco, ya porque tengo canas también, a Mujica, que tiene un Volkswagen igualito al mío y tiene una finca cerca de Montevideo. La diferencia es que él era guerrillero. Yo también fui, acuérdese. Yo no llegué a disparar, yo no llegué a matar a nadie, por cierto,
Pero nosotros aquí, por ejemplo, para defender a los campesinos en esa falsa reforma agraria que quiso hacer la dictadura, donde los lanzaban al 10% de los pueblos de las laderas de las colinas, donde no se paran ni los chivos, nosotros luchamos en esta provincia, con César Correa, con David Enesaca, con Lucho Macas, que también fue parte de nuestro grupo, Francisco Cumbicus, Lucho Jara, bueno, ¿qué le diría cuántos? Que formamos la Federación Francisco Cumbicus, hicimos que muchas de las haciendas que estaban pasando los fondos a ser vendidos a señores que de la noche a la mañana tenían enormes fortunas derivadas, vaya a saber de dónde, ¿no? Compraban los fondos y decían, yo no he comprado el fondo para crear gente, sino para crear vacas, y quería mandar sacando a la gente de ahí y colocarlos en una condición inhumana. Nosotros luchamos. Entonces, yo tuve situaciones muy duras y muy fuertes de lucha. Eso no saben los revolucionarios de Cafetín, los rojos del Argelia, amarillos y Motupe, que nosotros hemos luchado en esta provincia de hacienda en hacienda. Aquí la fuerza política nuestra en Loja no es hecha ni siquiera de parroquia en parroquia. Es hecha de hacienda en hacienda. Construida es paso a paso. Tuvimos que ganarle terreno a la derecha caciquista que estaba alrededor de Armijos y con todo ese poder que tenían, y la extrema izquierda marxista apoderada de las universidades. ¿Tiene usted todavía gente que le tenga algún resentimiento desde esa etapa para acá? No, de esa etapa para acá ya no creo. Más bien los resentidos de ahora son los que se sienten frustrados porque quieren ser políticos de hobby, quieren sacarse la lotería de un día para otro, y resulta que uno les daña la plaza, les estorba. Entonces dice, este nos viene y nos quita la plaza. Entonces a este hay que desbaratarlo, destruirlo, hay que unir la extrema izquierda a la extrema derecha para mandarlo sacando de aquí para que no nos dañe la plaza. No, si yo no estoy para dañar la plaza a nadie. Yo tengo el derecho, como cualquier ser humano, como lo tiene usted, como lo tiene usted, Alfredo, de participar. Nos da el derecho y el deber de participar. Si somos incluyentes, si no somos excluyentes, tenemos que pensar que todos estamos en el deber de participar. Doctor Castillo, las personas a veces tenemos... Así como tenemos sueños, a veces también tenemos pesadillas, sí, inclusive fantasmas. ¿Cuál es su peor fantasma en los momentos más, no digamos depresivos, porque posiblemente a lo mejor no, pero en los momentos más difíciles también suelen existir fantasmas? ¿Usted tiene atrás o algo, algún fantasma que siempre lo molesta? Vea, el fantasma que uno tiene es este de la falsedad, este de la traición, este del rencor que produce el éxito. Hay gente que le molesta. Yo recuerdo cuando Loja sacó los premios como ciudad ecológica a nivel mundial. Y cuando sacó el primer premio de la Organización Panamericana de la Salud como ciudad saludable a nivel continental, hubo gente que le amargó la vida a eso y que comenzó a tirar lodo. Se inventaron el cuento entonces de que habían descubierto unos cadáveres en los tanques de agua, se inventaron un montón de cuentos, inventaron un cuento parecido al de Hansel y Gretel para decir que en Loja había orden, que no había gente tirada en las calles por ahí pidiendo limosna, porque yo es que los desaparecía, los escondía, los mandaba a botar en la selva para que ellos se hagan guauranis o mueran. Y me mandaron hasta la Comisión de la Verdad con eso. Manuli tiene una pregunta. Doctor, ¿usted qué es lo que espera de Loja? O sea, ¿cuál es su sueño aún? ¿Qué aún le falta a Loja que usted quisiera construirlo, quisiera trabajarlo? Bueno, Loja logró demostrar que era posible aquí crear una ciudad ordenada, una ciudad saludable, una ciudad con servicios públicos de primera, pero tenemos que dar el siguiente paso, que es hacer de Loja, devolverle texto, porque en estos 8 años de desgobierno municipal todo eso se ha dañado. Hay que devolverle eso, reconstruir eso. Pero dar el siguiente paso, que es hacer de Loja no solo una ciudad ecológica, una ciudad saludable, sino hacer de Loja una ciudad productiva. Una ciudad que pueda cumplir la única política social, Alfredo, que tiene sentido en la vida, que es incorporar a todos a la actividad productiva de bienes o servicios. Ese es el pensamiento de José Bolívar Castillo. Oiga, y quiero felicitarlo, Alfredo, perdóneme que le diga una cosa. Este programa merece una felicitación por una cosa, porque me parece muy inteligente. En política, estimada amiga, no solo es importante qué es lo que dicen las gentes, porque las gentes el rato que están de candidatos, todos decimos bellezas. Lo importante es descubrir
¿Quién dice esas bellezas? En eso justamente estamos y vamos a hacer otras preguntas para terminar ya este programa con esta interesantísima conversación con el doctor José Bolívar Castillo. Regresamos en un momento. Loxa es más. Somos un colectivo con conciencia cívica que pretende potenciar participación ciudadana en la democracia y en la gobernanza a través de alternas la política tradicional, cumpliendo un rol propositivo y deudor a través del uso de TIC y redes sociales. Realmente sigue siendo muy interesante conversar con personajes polémicos, sobre todo el doctor José Bolívar Castillo, quien es un político de fuste, un político de carrera. Ya nos ha dicho realmente que es un político que lleva el tema de la lucha en la sangre. Pero nos queda por escarbar algunos puntos importantes e interesantes que vale la pena que ustedes puedan escuchar de su propia boca algunas cosas interesantes. Pero creo que Maruli tenía una preguntita sí, en realidad, anterior. Así es. Queríamos, y que usted le comente a la ciudadanía, José Bolívar Castillo, ¿a quién se encomienda? ¿Cada noche o cuando va a hacer alguna actividad o para momentos electorales? ¿Usted a quién se encomienda? Vea, estimada amiga, yo no quisiera este tipo de temas utilizarlos en política, pero ya que usted me pregunta, tengo que decírselo. Y yo soy una persona con fe religiosa. No tengo la fe del carbonero para creer que esta maravilla del mundo en el que vivimos
se hizo gracias a la casualidad, que hubo una gran explosión y que de la gran explosión resulta que surgió la maravilla de los ojos de una hormiga, a la maravilla de una flor, o cosa por decir, no. Aquí, estas cosas que la ciencia no les da respuesta, la intuición del espíritu humano sí les da respuesta. Y yo me adhiero a ello. Ahora, culturalmente, esta forma de adherirme a la trascendencia religiosa está vinculada al catolicismo, porque que duda cabe que la religión católica es nuestra forma de aproximación a Dios. En otras naciones de la tierra, en otras culturas, habrá otras formas. Yo no creo que hay una sola. Yo creo que hay muchas formas a través de las cuales Dios se hace presente en la vida humana. Entonces, claro, yo sí, ¿por qué me debo negar? Yo me encomiendo, y se lo digo frontalmente, culturalmente pegado a lo que es mi loja y lo que es mi tierra, mi raigambre, yo me encomiendo a la Virgen del Cisne. ¿Ya? ¿Y qué carajo, diría yo? Porque alguien se me va a reír y va a decir... Bueno, son cosas de cada quien, y eso es justamente lo que respetamos, y para eso mismo es este programa. Bueno, hemos cerrado una parte, yo creo, interesante de conversar ciertos aspectos vivenciales de José Bolívar Castillo. El tiempo, lamentablemente, siempre es el peor enemigo y no tenemos lo suficiente para seguir hablando de esos temas también. Sin embargo, hay otros resquicios dentro del ámbito social, dentro del ámbito cultural, que en este tiempo es importante. ¿Qué piensa José Bolívar Castillo de, por ejemplo, de las redes sociales, que actualmente pues están en boga? Ahora tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos algunas redes sociales. ¿Qué opina del uso y abuso de eso? Usted es periodista y usted conoce, Alfredo, que hay muchos medios a nivel nacional y a nivel local que a mí me han aplicado la mordaza, me han excluido. Yo tenía editoriales en determinados diarios, no quiero tocar su nombre, tenía entrada en determinadas radios. Ahí colocan gente que tiene por consigna: a este bájelo, a este súbalo, a este denigre. Alguien por ahí hablaba de sicariato verbal. Es un poco así, ¿no? Porque son personas que por debajo pagan para que se encarguen de hacer estas campañas denigratorias y de otro modo, entonces quiere decir que muy posiblemente exista mucho temor en los periodistas de que a la final están ganándose la vida dentro de los medios de comunicación, y tienen que de algún modo tener que someterse. Justamente no tienen que someterse. El periodista tiene que ser capaz de ir tras la verdad. Pero una cosa es el periodismo y otra cosa es el sicariato verbal, pues. Yo se lo pregunto porque justamente el día de hoy es el día del periodista y el día del comunicador social. Entonces aprovechamos la oportunidad también para saludarlos a los colegas comunicadores y a los periodistas, pero justamente también hacíamos esta reflexión en Facebook el día de hoy. ¿Acaso no es hora también de hacer un mea culpa? Así es. Y hasta dónde también los políticos tienen que hacer su mea culpa respecto de cómo actuar con transparencia. Entonces, esto en los medios de comunicación. Sin embargo, tenemos las redes sociales. Las redes sociales son libres de trabajar y de poder desarrollar una imagen y el pensamiento dentro de las redes sociales. Por supuesto que existen también los llamados trolls, ¿no? Que se los fabrica a propósito para poder contraatacar lo que se puede desarrollar. ¿Qué piensa José Bolívar Castillo de eso? Vea, mi estimado amigo, cuando a mí me negaron la entrada en muchos medios nacionales y medios locales, encontré, gracias a la acción de la juventud del área, que es la fuerza más notable dentro del área, porque usted habrá analizado las últimas encuestas, y el target donde tenemos mayor aceptación es precisamente entre 16 y 25 años. Esta gente joven es la que se ha acercado y me ha dicho: vea, si acá le cierran las puertas, si acá le excluyen, le aplican la mordaza, venga compañero, entremos pues en el Facebook, entremos en el blog, hagamos, y hemos comenzado por ahí. Cuando me da la sorpresa, y lo digo con nombres, Camilo Solís, que es uno de los muchachos que me ayuda en esta cuestión de pasar mis artículos y todo a nivel de las redes, me dice: estamos por arriba de los 300,000 lectores. Yo no le creí, yo me pegué la carcajada. ¿Y de dónde sacas esto? Pero ya analizadas las cosas, efectivamente,
la difusión que se alcanza por las redes puede ser mucho mayor que la que se puede conseguir teniendo de parte al universo. Tengo cuenta en Twitter, tengo cuenta en Facebook, tengo blog. En Twitter obviamente las da el mismo sistema, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, ahí pueden ver directamente los seguidores. Sí, en seguidores también hemos tenido un éxito rotundo. Hemos abierto, nos dijeron que ya no podemos ser únicamente individuales, sino que somos una tendencia, porque hemos sobrepasado el número. Bueno, yo no soy precisamente un experto en esto, digo, los que me manejan esto son los muchachos que dirigen la juventud del ADE. Y ellos lo hacen con una... Sí, claro. Sí, quisiera conocer, usted nos ha hablado y hemos centralizado esta conversación en su aspecto como político, pero también nos ha comentado que es docente. ¿Cómo es esta experiencia? Bueno, es lo mejor. Le digo, la docencia para mí es la experiencia más linda, especialmente la docencia presencial. Yo he estado colaborando también con la Universidad Abierta, entonces ahí la relación es muy a distancia, ¿no? Entonces, como que yo no me siento tan bien como cuando tengo oportunidad de ser profesor, de ser catedrático en directo contacto con los alumnos. ¿Qué trata de transmitirles usted, además del conocimiento de la materia? Sí, sea político. Sobre todo, no, es que todo es político, mi querido amigo. Pues, obvio, o sea, aquí se viene ingenuidad decir que las matemáticas no tengan que ver con la política y que la política no tenga que ver con las matemáticas. Pero claro, el precio y el peso del pan que se vende en la esquina depende, pero absolutamente, depende de si hay libre mercado o no libre mercado, si es un mercado manipulado, monopólico, oligopólico, depende de muchos factores. Entonces no podemos ser ingenuos en esto. Realmente nosotros podríamos seguir conversando por mucho largo tiempo con el doctor José Bolívar Castillo en compañía de Maluli Fernández. Antes de terminar, doctor, ¿qué le dice a la comunidad lojana antes de irnos en breve tiempito? Porque realmente que las elecciones son la oportunidad que tenemos los ciudadanos de dar golpes de timón a los que amarran tras los bastidores del poder. Vea, ¿quién Loja? ¿Quién explica? Que han pasado 8 años en los que Loja, en lugar de haber ido hacia adelante desde donde llegó, ha ido para atrás, tiene una involución. Pues las elecciones son el momento de dar un golpe de timón. Hemos visto que por más que el presidente Correa puede haber tenido la buena voluntad de servirle a Loja, de hacer que las cosas se hagan bien en Loja, nos encontramos con una lugartenencia armada aquí, que se ha encargado de impedir que esto se haga de debida forma. Nosotros tenemos ahora en las urnas la oportunidad de dar golpes de timón que le permitan a Loja adueñarse de su destino, volver a construir su futuro con sus propias manos. Muchísimas gracias, doctor José Bolívar Castillo. Maluli, tal vez algunas palabras para nuestra teleaudiencia antes de cerrar. Bueno, simplemente nuevamente saludar a todos los periodistas en su día, que lo hayan pasado muy bien y sobre todo haciendo una reflexión de qué es hacer periodismo, informar desde una manera objetiva. Ya lo hablo por lo que podemos observar y como joven lo puedo decir en nuestra ciudad y también en medios nacionales, dejar de ir por intereses. Si se ha escogido esta tan noble profesión, hacerlo con ese verdadero sentido que es demostrar a las personas, a toda la audiencia, las cosas como son, la verdad, sin tergiversar, sin querer que se muestre este punto de vista de tal o cual persona o personaje de cualquier tipo. Así que hacerlo de una manera correcta, hacerlo de una manera responsable, porque quienes estamos tras el televisor, este es nuestro medio de conocer cómo son las cosas, y si se nos la manipula, pues cómo vamos a tener o vamos a conocer una verdadera realidad. Simplemente que hagan este análisis y un feliz día, y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta noche. Gracias, Maluli. Me adhiero, por supuesto, a esas palabras. No sin dejar de agradecer a nuestros invitados, el doctor José Bolívar Castillo, que estuvo presente aquí, y la economista Teresita Criollo Yunga. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos, y no se olviden que la próxima semana estaremos aquí. Alfredo, quiero agradecerle la oportunidad de haber estado junto a una persona como Teresita Criollo aquí, que es una revolucionaria auténtica, donde la lucha por la equidad es el testimonio de una vida, y donde hay un ser humano con enorme lealtad y con capacidad de garantizarle a Loja
que las decisiones que se tomen en las urnas no sean después malversadas. Muy bien, con esas palabras culminamos y los esperamos en la próxima edición. Muchas gracias.